El Señor te bendiga. Buen día. Deseo que estés muy bien, que tengas un buen amanecer y que vivas en el Señor, en su presencia, en este día. Respira profundamente. Fija tu pensamiento en Él y todas tus acciones para Él. Yo aquí ante Él oro por ti, que es el Señor que te abraza, que te bendice, que te acompaña. Hermoso este camino de Adviento. Y tiene muchos retos también. La vida es un Adviento. Es un continuo clamar. Ven, Señor Jesús. Maránata. Evangelio según San Mateo 17, del 10 al 13. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. De alguna manera el Señor compara a Elías con Juan Bautista. Es decir, que son dos personajes fundamentales. Elías tan importante que, ¿te acuerdas? La transfiguración. Aparece Jesús en medio de Elías y de Moisés. Moisés era quien representaba la ley. Elías representaba a todos los profetas. Y con ese fuego de Elías vino también Juan Bautista. Y dice el Señor que Elías vendrá. Bueno, yo puedo decir lo siguiente: siempre hace falta Elías y siempre hace falta Juan Bautista. Siempre hace falta. Siempre hay que abrir caminos al Señor cuando hay tantos otros que los cierran. Cuando vemos a Juan Bautista, vemos un hombre que no tenía miedo, que gritaba, pero que antes de gritar ponía a cocinar su palabra en el desierto, en la oración. Se iba al desierto. Se iba a orar para escuchar al Padre, para escuchar a Dios. Una palabra que se había silenciado por mucho tiempo. Y que ese fuego en su palabra le causó lo que era como que natural, la enemistad con los poderes. Pero bueno, que eso también vivió Elías. Por decirlo así, la primera dama, la esposa del rey, Jezabel, era una bruja que había declarado la guerra a la religión verdadera, la religión de Yahvé. Y entonces Elías tuvo que tener muchas características que son urgentes hoy día para ti, para mí, para la gente de Dios, para la gente de iglesia. Lo primero es una fidelidad, que miremos que Juan Bautista la llevó hasta el extremo, Elías también, la fidelidad. A pesar de todo, de lo que pase, ya no habían sacerdotes, ya habían acabado prácticamente con la religión oficial. Seguía el pueblo y todo, pero seguía Elías y Elías enfrentó todo. Siguió fiel hasta el extremo. A veces se quejó, a veces se amargaba, pero siguió. Es increíble, hermoso. Fidelidad. Una valentía para decir la verdad. Muchas veces cuando uno encuentra mucha corriente en contra, uno negocia, o mejor se calla. ¿Yo qué voy a decir? Yo solo, ¿qué me voy a meter a hablar? Eso que lo hagan Juan Bautista o Elías, ¿verdad? Pero en este momento hace falta gente que es capaz de ser fiel, pero fiel a la verdad, de expresarla, de decirla, de predicarla. Es fundamental. Yo sí siento que hay mucha gente, de manera especial laicos, hombres y mujeres, que están llevando el testimonio de Cristo de tantas maneras, que no le ponen un velo, que no lo ocultan, que no lo guardan,
que son capaces de poner su pellejo, su cabeza, si es necesario, por Cristo y por su verdad, que no se andan con medias tintas, que entienden muy bien aquello del Señor de los prefiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomito de mi boca. Entonces estoy hablando de fidelidad, estoy hablando de valor, de valentía para predicar, ser capaces de entender que la luz hiere la oscuridad y la oscuridad va a ir en contra de la luz. Ser capaces de entender que como Juan Bautista y Elías, los enemigos de Cristo van a ser nuestros enemigos, obviamente. Que la iglesia quiere, muchos en el mundo quieren que la iglesia se destruya y que de alguna manera quieren matar a Dios. Porque nosotros vamos con Él y que Él va delante de nosotros y que Él es quien pelea la batalla. Pero hay otra característica de Elías y Juan el Bautista que debemos nosotros pedirla al Señor: la capacidad de ir al desierto. Porque no tiene mucho sentido, y te lo digo de todo corazón, ir a predicar mucho, pero cuando no hemos escuchado a Dios. Cuando antes nos sacamos tiempo con Él en el desierto, noches de desierto, de silencio, como lo hacía Jesús, cuánto lo haría Juan el Bautista en el desierto, y a Elías también le tocó. Que esa soledad a la que el mundo como que condena a los hombres y mujeres de Dios, que no sea una condena, que sea un regalo, sabiendo que Él es quien está con nosotros, que si Él está con nosotros, nada ni nadie puede estar en nuestra contra. Entonces, ir al desierto, ir al silencio. Cuánto anhelamos, cuánto necesitamos gente que predique, tú, que anuncies, que prediques, pero obviamente que antes vayas y dejes cocinar por el fuego del Espíritu Santo tu palabra. Es nuestra espiritualidad, la vida del Pustinik, es decir, estar en silencio, en oración, escuchar en silencio y oración, y cuando haya escuchado ese mensaje de Dios, pues ya tendrá entonces la autoridad para ir a llevarlo, para ir a predicarlo. Ir al desierto, ahí está entonces estas características que yo pienso que debemos pedir al Señor, características de Juan el Bautista y de Elías. Mucha fidelidad hasta el extremo, hasta llegar a la muerte, aunque nos excluyan, aunque quedemos solos. Mucha fuerza, mucho arraigo, mucho poder para predicar, para decir la verdad, pero también capacidad de soledad con Dios, sabiendo que nos dejarán solos. ¿Sabes que yo estoy entendiendo eso? Mucha gente se aleja a Jesús. ¿Cuántos estaban al pie de la cruz? Por una u otra razón, por muchas razones se alejan. Porque no estoy de acuerdo, porque no me gustó, porque es su manera, porque. Por tantas maneras uno va quedando solo. Pero saber que esa soledad Dios la aprovecha maravillosamente para que la palabra se siga cocinando y el rostro de Cristo quede el nuestro. Sé que la muerte no es el final, tendré la vida de eternidad hacia tu puerto navegaré y en tu presencia no moriré. El día llegará, tranquilidad en tu paz. Vive en Cristo, vive en oración. Deja que su rostro se refleje en el tuyo. Anúncialo, predícalo en silencio, en la oración, con tu rostro luminoso.
Busca la soledad, el silencio. Aquíétate un poco. Vuelve siempre a Él. Hasta que nos encontremos en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tu bendición, por favor. Amén. Gracias. La Madre María te acompañe. Abrazos, oro por ti. Te amo en el amor del Señor. Gracias a ti, Señor, por estar cerca, por estar